Bueno, frente a la ejecución del contrato de trabajo, entonces, como lo comentaba el doctor Alfredo, eh, es muy importante tener en cuenta que todo va a cambiar en el sentido mencionado por el doctor, que vamos a tener una mayor inamovilidad. Entonces entramos a ponderar estos principios frente a la inamovilidad versus la estabilidad en el empleo. Como lo decía el doctor Alfredo muy acertadamente, qué tan viable es la actualización la, eh, del estatuto laboral o del código sustantivo del trabajo mejor versus a la regresividad. Y frente a estas cifras macroeconómicas que daba el doctor Alfredo al iniciar su presentación, debemos tener en cuenta adicionalmente otras para complementar y para tener en cuenta, ya que vamos a ingresar a este acápite de la ejecución del contrato de trabajo, lo cual nos lleva a hablar de la estabilidad laboral reforzada, de los procedimientos para aplicar las sanciones, de los cambios que se van a presentar en materia salarial y de prestación del servicio, de estas obligaciones especiales del empleador que se crean, de los elementos esenciales del contrato y de las demás inclusiones al Código Sustantivo del Trabajo frente a las prohibiciones de los empleadores, la eliminación de la violencia, de cualquier tipo de acoso o discriminación y de la terminación del contrato y de la indemnización. Entonces, para iniciar con la estabilidad laboral reforzada, que es lo que se tiene como los fueros de prepensionados, salud, discapacitados y el fuero sindical, entonces vamos a ver primero algunas consideraciones previas. Estas consideraciones previas en el camino de indicar que Colombia, como lo indicaba el doctor Alfredo, además de estos índices que tenemos una tasa de informalidad del 58% al día de hoy. Esto nos ubica en el país con más informalidad entre los que hacen parte de la OCDE. Recordemos que nosotros somos parte de esta comisión económica, de esta organización, esta comisión económica, que adicionalmente nos lleva a que tengamos en cuenta que ya no solo estamos participando solos en un escenario aislado y particular, sino que somos parte de un entramado mucho mayor, somos parte de una economía que ya cada día es más globalizada, por no decir que está completamente globalizada, y que esto lleva a que tengamos que actuar en armonía no solo con nuestros cambios internos, sino también regionales, mundiales y estas fuerzas económicas que son en muchas ocasiones supranacionales. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el empleo en Colombia es generado por pequeñas y medianas empresas. Esto lleva a que el 96% del empleo formal en Colombia sea generado por empresas pequeñas y medianas, sin tener en cuenta que precisamente la reforma, como bien lo afirmó la misma ministra el 10 de abril, no está enfocada a crear nuevas plazas de empleo ni a formalizar, sino que únicamente está enfocada en mejorar las condiciones laborales. Estas condiciones laborales ya de la minoría de personas, porque la mayoría están en la informalidad. Esta minoría que hace parte de las relaciones formales de trabajo, son a ellos a quienes está enfocada esta reforma en primer momento. Este es un tema que estamos dejando, a mi juicio, dejar pasar una muy buena oportunidad de mejorar y de promover el empleo formal. No solo la dignificación del empleo, porque pues a mí no me cabe duda que las condiciones actuales del empleo en Colombia son dignas. Existe unas condiciones seguras de empleo para tanto el empresario como para los trabajadores, pero sí estamos dejando pasar este momento para enfocar nuestros esfuerzos en la creación de nuevos empleos, en la creación de nuevas plazas y, más importante aún, la formalización de nuevos puestos de trabajo. Este sería un momento muy adecuado para articular proyectos como por ejemplo este de reforma laboral que estamos abordando con el de reforma pensional. ¿Por qué? Porque necesariamente nuestros sistemas pensionales necesitan ampliar una base de afiliados que conlleven a una mayor financiación de los sistemas. Esta mayor capacidad de cobertura y de cotización, ¿cómo se logra? Ampliando la base de los trabajadores formales, eso es, reduciendo la tasa de informalidad
para llevar a esa gente que ha tenido que emigrar hacia la informalidad, traerla al sector formal del trabajo en Colombia y con esto no solo mejorar nuestras tasas de empleo formal, sino también mejorar estos bases de cotización, estas bases de cotizantes para también fortalecer nuestros sistemas pensionales. Una de las grandes discusiones en Colombia siempre ha sido que no hay cómo financiar las pensiones, que Colpensiones está desfinanciado y que los fondos privados también no tienen cómo responder ante una minoría de cotizantes, una base de cotizantes muy mínima frente a la base de pensionados que hay para poder financiar estas, pues el secreto está en ampliar esa base de cotizantes trayéndolos de la informalidad y no desde mi juicio cargando con más obligaciones y volviendo pétreo un sistema que por naturaleza propia de la economía del siglo XXI debe ser móvil. El empleo en Colombia, no solo en Colombia, sino en el mundo, es dinámico. En el siglo XXI el empleo no está para ser una barrera de migración o de transformación o de mutación o de cambio, porque precisamente nuestro sector empresarial y además nuestra realidad en Colombia es que, y en el mundo es que es dinámico. Hoy en día existe empleo desde la casa, podemos prestar el servicio desde la casa, podemos prestar el servicio teletrabajando, podemos prestar el servicio de forma remota, podemos trabajar en Colombia estando desde cualquier parte del mundo a través de las tecnologías de la información. Es esta dinámica económica la que toda reforma debería abordar. Esto me lleva a concluir para abordar ya los temas que me corresponden, que esta reforma hubiese sido muy conveniente hace 30 años, cuando las realidades colombianas eran otras. Pero hoy nuestra dinámica económica, la dinámica regional y la dinámica mundial, así como las realidades propias de los empleos, llevan a que busquemos la forma de dinamizar las relaciones laborales y no la forma de congelarlas y petrificarlas y volverlas más difíciles para el empresario y también para el trabajador. Esto no únicamente es para el empresario, sino también para el trabajador.